Querido amigo, cansado de no tener suerte en el amor y que tu único consuelo sean las telenovelas turcas, siempre enojado con la naturaleza y el espejo por regalarte esa morfología tan particular. No te preocupes más, prepara maletas porque quizás Turquía sea tu lugar en el mundo. Seguramente lo más parecido entre mexicanos y turcos sea la postura ante la vida. La familia primero, los amigos después, y a la hora de las fiestas ambos tiran la casa por la ventana. Las telenovelas turcas han llegado a México y hasta el último rincón del mundo, y hay que reconocer que ni los mismos turcos vieron venir el éxito global de sus melodramas. Pero antes la cosa era el contrario. Durante los años 90 y 2000, Televisa de México y Venevisión de Venezuela estuvieron en pleno apogeo en tierras turcas. Otra gran similitud es a la hora de pistear. Aunque su religión sigue siendo una influencia importante en la sociedad turca, el consumo de bebidas espirituosas no está prohibido y resulta bastante común en áreas urbanas. Ahora, conociendo lo marro y tacaño que eres para no gastar, ten presente que existen restricciones horarias para la venta de aguas locas en tiendas y supermercados. Tienen prohibida su venta entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, cosa que afortunadamente no aplica en bares, restaurantes y clubs de moral ligera y relajada. Ya lo decía doña Florinda, vamos mi cielo y no te juntes con esta chusma. Estos hábitos modernos no son culpa de los turquitos. Las minorías cristianas y judías dentro del imperio tenían la libertad para producir y consumir brebajes desinfectantes, lo que permitió que nacieran bebidas como el famoso raki, con 45 grados de pura felicidad y emoción. Si te digo que Latinoamérica y México muy en particular están bastante relacionados, te sorprenderías. México y Turquía se encuentran estrechamente ligados por su gastronomía. A finales del siglo XIX llegaron a México 1 millar de turcos, entre ellos Iskender Efendi y su abuelo, los cuales se establecieron en Puebla abriendo un negocio de shawarmas. Pasó el tiempo y el platillo se convirtió en una sensación, pero también sufrió unas muy afortunadas modificaciones. Unos taquitos al pastor, Miguel. Este sí que es grande, ¿eh? ¡México! La carne de cordero original se sustituyó por la de cerdo. La pita o pan árabe se cambió por las deliciosas tortillas de maíz. Y por último se añadieron algunas especias y unos buenos chilitos pa' que amarre. Y voilà, nace el protagonista de toda taquiza que se respete. Hablamos del taco al pastor.
Turquía viven alrededor de 300 mexicanos. Ya no llores más y supéralo. Es normal que la Jennifer Shakira te dejara por Mustafa. En los últimos años, muchas mujeres latinoamericanas han emigrado por trabajo o estudio y, curiosamente, varias de ellas han encontrado el amor en Turquía. Otras tantas que no han viajado han conocido a hombres turcos a través de las redes sociales, creando vínculos a distancia que en algunos casos terminan en matrimonio. Un factor clave en esta tendencia parece ser el auge de las telenovelas turcas, que han conquistado audiencias en Latinoamérica y despertado un creciente interés por la cultura turca. Sin embargo, este fenómeno no está exento de dudas y debates. Mientras algunas latinas advierten sobre diferencias culturales que pueden generar conflictos en las relaciones, como el carácter celoso o impositivo de algunos hombres, otras defienden su elección, argumentando que han encontrado cualidades que no hallaban en las parejas de su propio país. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, simplemente regálanos un like. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro muy pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Turquía, pórtate bien, que quizás seas el protagonista de la próxima gran telenovela. ¡Chao!